Hola a todos, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Financiera y en el presente video hablaremos sobre los diferentes impuestos directos e indirectos, abordando sus antecedentes históricos, elementos esenciales, ley vigente y un ejemplo para su posterior cálculo. ISR. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. La Ley de Impuestos sobre la Renta es la responsable de establecer las regulaciones para este gravamen. Antecedentes históricos. El impuesto sobre la renta nace en México en 1921 con el impuesto del centenario. Se publicó un decreto promulgatorio de una ley que estableció un impuesto federal extraordinario y pagadero por una sola vez sobre los ingresos o ganancias particulares. El mérito de este impuesto centenario es que marcó el inicio de una nueva etapa en la tributación, en donde la proporcionalidad y la equidad debutaron. Con esta ley se instauró una primera etapa del impuesto sobre la renta en México. Sin embargo, en la ley del 18 de marzo de 1925 aparece ya definido el nombre de impuesto sobre la renta y se define lo que debe entenderse por ingreso. De ahí en lo sucesivo surgieron modificaciones a esta ley que se fue adaptando a los tiempos económicos del país. Ley vigente del impuesto sobre la renta. La nueva ley del impuesto sobre la renta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. La última reforma aplicada fue publicada en el Diario Oficial el 9 de diciembre del 2019. Es un compendio de 295 hojas, el cual está estructurado en 7 títulos, 33 capítulos y 8 secciones que contienen un total de 205 artículos. Elementos esenciales del ISR. Sujeto. Hay dos tipos de sujetos, activos y pasivos. Los pasivos son los que tienen a su cargo el pago de impuestos, mientras que los activos son los que tienen el derecho a percibirlos y administrarlos en su beneficio o en beneficio de otras entes. En el caso del impuesto sobre la renta, el sujeto activo es la Federación, por ser un impuesto federal, y es esta quien lo percibe a través del Sistema de Administración Tributaria, SAT. Los sujetos pasivos son las personas físicas o jurídicas obligadas al pago del impuesto. Conforme al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los sujetos obligados, sujeto pasivo, son las personas físicas y morales. Objeto. Conforme al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el hecho generador de este impuesto es la obtención de ingresos de todo tipo y por toda persona. El objeto del impuesto sobre la renta son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, ganaderas o de pesca. En el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y en general por otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes, enajenación de acciones en bolsas de valores, adquisición de bienes, obtención de premios, dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales y demás ingresos que obtengan las personas físicas. Base. La base del impuesto es la medición del hecho imponible. En el caso del impuesto sobre la renta,
se debe recordar que el hecho imponible es la obtención de ingresos que modifican positivamente el patrimonio, pero esos ingresos pueden ser en efectivo, en bienes, en servicios, entre otros. Así, la base del impuesto serán todos esos ingresos traducidos en una cantidad monetaria. En la imagen podemos observar la base gravable de personas físicas y posteriormente la base gravable de las personas morales. Tasa. En el caso del impuesto sobre la renta, para las personas morales existe una tasa fija y para las personas físicas existen tarifas conforme a los ingresos obtenidos. La Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 9, establece que en el caso de las personas morales la tasa es del 30% anual sobre la utilidad fiscal. Por su parte, para las personas físicas se aplican tarifas progresivas anuales del 1.92% al 35% conforme la siguiente tabla que se muestra. Además de las tarifas anuales, existen tarifas mensuales, dado que en el impuesto sobre la renta se realizan pagos provisionales mensuales. Época de pago. La Ley de Impuestos sobre la Renta establece en su artículo que tanto las personas físicas como morales que causen este impuesto deben hacer pagos mensuales, llamados pagos provisionales. Sin embargo, al término del ejercicio fiscal, deben determinar un impuesto anual. A este impuesto anual se descuentan los pagos provisionales realizados mes con mes. Los pagos provisionales se realizan tanto por las personas físicas como morales los días 17 del mes siguiente a aquel en el que llevaron a cabo las actividades grabadas. En cuanto a la época de pago del ISR anual, la fecha límite para el pago en caso de las personas físicas es el 30 de abril del año siguiente y para las personas morales es el 31 de marzo del año siguiente. A continuación, se muestra un ejemplo práctico para el cálculo del ISR. Supongamos que se desea calcular el ISR mensual y el salario es de 10,000 pesos. Primero, ubicamos en la tabla el rango de límite inferior y límite superior. Según la tabla del impuesto sobre la renta 2020, el límite inferior es de 8,629.21. Posteriormente, al ingreso mensual, restamos el límite inferior y nos da como resultado la base. Una vez ubicado, se resta la base de acuerdo con la tasa correspondiente al rango de ingreso. Al resultado obtenido se le tiene que sumar la cuota fija y el resultado de dicha operación es el total que se restará al mes. Esto quiere decir que de los 10,000, el ISR a retener son 912.29 y en total se obtendrá una percepción efectiva de 9,087.71. El impuesto al valor agregado, o mejor conocido como IVA, es una carga fiscal indirecta que se aplica al costo final de bienes y servicios, los cuales pueden ser productos como ropa, artículos electrónicos, servicios de telefonía y alimentos. Antecedentes del IVA. El IVA nació en Francia y es aplicado en el mercado común europeo porque favorece las exportaciones y porque nivela las exportaciones e importaciones de un país desde el punto de vista fiscal. En 1967 se inició el estudio del IVA, el cual no tuvo ningún fruto. Debido al crecimiento constante de la inflación, en el año de 1974 se llegó a alcanzar una tira del 20%. Ese mismo año el IVA fue replantado y
el 29 de diciembre de 1978 se publica en el diario la entrada en vigor y en 1980 es la tasa pactada del 10%, mismo año que entró en vigor. Pero, aunque era del 10%, el gobierno no tenía suficiente recaudación para hacer frente a sus deudas. Por lo tanto, este alega que el impuesto era inferior de ingresos mercantiles y logra una tasa del 12%. En enero de 1983 la tasa pasa del 12% a un 15%, y ante la protesta del sector industrial y todo el sector empresarial, a partir del 11 de noviembre de 1991, esa tasa vuelve a ser del 10% y se ve incrementada el 1 de abril de 1995 del 15%. Y finalmente el 1 de enero se fija en un 16%, lo cual es la tasa actual hasta el 2021. En la ley vigente del impuesto al valor agregado, en general encontramos las disposiciones generales: enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes, importación, exportación, obligaciones, facultades de las autoridades y entidades federativas. En las disposiciones generales del artículo 1 al 7 encontramos los elementos del impuesto, los cuales son sujeto, objeto, base y tasa, concepto y requisitos del acreditamiento, cálculo del impuesto, saldos a favor. En la enajenación del artículo 8 al 13 encontramos concepto, excepción cuando se considera efectuada en el país, momento en que se considera efectuada, base. En la prestación de servicios del artículo del 14 al 18 encontramos concepto, excepción cuando se considera efectuada en el país, momento en que se considera efectuada, base. Uso o goce temporal de bienes del artículo 19 al 23, concepto, excepción cuando se considera efectuada en el país, momento en que se considera efectuada una base. En la importación del artículo 24 al 28, concepto, excepción, momento en que se considera efectuada una base. En la exportación del artículo 29 al 31, tasa del 0%, acreditamiento de evolución de turistas. En las obligaciones del artículo 32 al 34, las obligaciones del pago de este impuesto y las personas que realizan las actividades cuando se enajene un bien o se preste un servicio en forma accidental debido a la contraprestación que cubre al contribuyente por la enajenación de bienes y la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Elementos esenciales del IVA. Estos elementos esenciales nos ayudan a entender quiénes son las personas que deben pagar determinado impuesto, cuándo tienen que pagar, cuándo lo tienen que pagar y por qué hecho o acto lo tienen que pagar. Es decir, el contribuyente debe conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales. En el impuesto al valor agregado encontramos el sujeto en el artículo 1. Los sujetos del IVA son las personas físicas
y las morales que realizan los actos o actividades siguientes, los cuales son enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, arrendamiento de bienes, importación de bienes y servicios. En la ley del IVA, el objeto se encuentra en el artículo 1. El objeto del IVA es gravar los actos o actividades arriba señalados, es decir, la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el arrendamiento de bienes, la importación de bienes y servicios. El objeto material es el valor que se va agregando de los bienes y servicios en cada etapa de la cadena productiva. La base se encuentra en el artículo 27. La base del IVA es el valor que la ley señala para las 4 clases de actos o actividades que se grava de manera general. Es decir, la base del IVA es el valor de la operación. La tasa se encuentra en el artículo 2. La tasa general del IVA es del 16%. Asimismo, hay una tasa especial del 0% que se aplica mayormente en alimentos y medicinas. La época de pago se encuentra en el artículo 5. El IVA se paga más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el impuesto. Ejemplo práctico para el cálculo del impuesto del IVA. El problema dice, compramos mercancía por 45,000 en efectivo con IVA incluido. Como primer paso tenemos 45,000 y este se divide entre 1.16 que es el IVA, lo cual da un resultado de 38.793.103 que es la mercancía. Y posteriormente se restan los 45,000 menos los 38.793.73 y da un total de 6.206.897, lo cual es el IVA. Esos 6.206.87 es el IVA descontable. Impuesto especial sobre producción y servicios. El impuesto especial sobre producción y servicios, también conocido como sus siglas IEPS, es un impuesto que se paga por la producción y venta o importación de alcoholes, cerveza, gasolinas y tabacos, los cuales no son artículos de primera necesidad. Es indirecto como el IVA, es decir, que los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes. Entre los antecedentes del impuesto sobre producción y servicios encontramos que en 1981 entra en vigor la ley del IEPS, en la cual se determina de agrupar una sola ley, de todo correspondiente a la industria de alcohol, tabaco y petroquímica. En la segunda etapa del 2000 al 2001 se modifica estructuralmente la ley en el rubro de bebidas alcohólicas, así como también se elimina la cuota para el IEPS, que pagaban los productores, envasadores e importadores de la adquisición de estos marbetes. La tercera etapa del 2002 se modifica de nueva cuenta la estructura de la ley y vuelve la estructura original de 1981, es decir, desaparece la cuota en la producción y retoma las aplicaciones de estas tasas a los diferentes productos. Y por último, en el año 2014 se propone gravar con este impuesto a las bebidas fermentadas y las bebidas alcohólicas con la simplificación de un esquema fiscal. En el 2014 también se propone gravar con este impuesto a las bebidas saborizantes, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, entre otros, para producir e importar una cuota específica de 1 peso por litro. Ley vigente. El documento de la ley del IEPS fue presentado por José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. La estructura y contenido de la ley del IEPS se divide en 7 capítulos.
Capítulo 1. Disposiciones generales. Nos habla de quiénes están obligados al pago de este impuesto, establecido en la ley. Capítulo 2. De la enajenación. Para efectos de esta ley, se entiende que la enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de estas materias primas o de los bienes en los inventarios de los contribuyentes que no cumplan con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. Capítulo 3. De la importación de bienes. La importación de bienes en el impuesto lo causará en el momento en el que el importador presente un procedimiento que se tramite en los términos de la legislación aduanera. Capítulo 4. De la prestación de servicios. Este nos habla de cómo calcular el impuesto a la prestación de estos servicios. Capítulo 5. De las obligaciones de los contribuyentes. Estos nos dicen que llevarán una contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, expedir comprobantes fiscales, presentarlos de cada año, una información que corresponda a la autoridad, entre otros aspectos. Capítulo 6. De las facultades de las autoridades. Al importe de esta se determina una presuntiva al valor de los actos o actividades que deba pagar este impuesto bajo los términos de esta ley. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el precio a los que los contribuyentes enajenaron estos productos a los que se refiere esta ley. Capítulo 7. De las participaciones a las entidades federativas. Los estados adheridos a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no mantendrán impuestos locales, municipales sobre los actos o actividades por los que deberán pagar un impuesto a esta ley que establece la contraprestación o prestaciones que deriven de estos mismos. Entre los elementos esenciales en la ley encontramos al sujeto. Según el artículo número 1, los sujetos del IEPS son las personas físicas y morales que realizan los actos o actividades siguientes: la enajenación en territorio nacional o en su caso la importación de los bienes señalados en la ley del IEPS y la prestación de los servicios también señalados en la misma. Objeto. Según el artículo número 2, el objeto del IEPS es gravar la enajenación e importación de los siguientes bienes: bebidas alcohólicas y cerveza, alcoholes, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, tabacos labrados, gasolinas y diésel, bebidas energetizantes, bebidas con azúcares añadidos, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico, es decir, que tengan una densidad calórica de 275 kilocalorías mayor por cada 100 gramos, es decir, botanas, productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, entre otros. El IEPS también tiene como objeto gravar los servicios por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución con motivo de la enajenación de bebidas alcohólicas y cerveza, alcoholes y mieles, tabacos labrados, bebidas energetizantes, plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico. También se graban los servicios de juegos de apuestas y sorteos y los de telecomunicaciones. Base. La base del IEPS es el valor del bien que se enajena o importa, o el valor del servicio que se presta. Por lo general, la base es la contraprestación, salvo en el caso de los cigarros, cuya base será el precio de venta al detallista, es decir, el comerciante que vende al por menor. También puede constituir la base, en su caso, la cantidad de litros y la graduación alcohólica. Tasa o cuota. De acuerdo al artículo número 2, se establecen distintas tasas o cuotas para cada bien o servicio, como se muestra en la siguiente tabla. En las bebidas alcohólicas y cerveza, hasta 14 grados se le impone una tasa del 26.5%, más de 14 y hasta 20 grados el 30% y más de 20 grados el 53%. En los alcoholes, alcohol desnaturalizado y mieles se le impone una tasa del 50%. En los tabacos labrados, en los cigarros, se le impone una tasa del 160%, puros y otros tabacos labrados el 160%, puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano 0.4% y adicionalmente se establece una cuota de 0.35 centavos por cigarro. En las gasolinas y diésel, la cuota en la gasolina magna es de 36 centavos por litro. En la gasolina premium uva de 43.92 centavos por litro y en el diésel de 29.88 centavos por litro.
La cuota de combustibles fósiles en las gasolinas es del 10.38 centavos por litro y en el diésel de 12.59 centavos por litro. En los combustibles fósiles se manejan diferentes tipos de cuota de acuerdo a los componentes que éste tiene. En las bebidas energizantes se maneja una tasa del 25%. En las bebidas con azúcares se impone un peso por litro. En los plaguicidas se maneja centavos por litro y se clasifican en 3 categorías. Categorías 1 y 2 el 9%, categoría 3 el 7% y categoría 4 el 6%. En los alimentos con alto contenido calórico se impone una tasa del 8%. En los servicios por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de bebidas alcohólicas y cerveza, alcoholes y mieles, tabacos labrados, bebidas energizantes, plaguicidas, alimentos con alto contenido calórico, el impuesto se causa a la misma tasa que corresponde a los bienes. La base es el monto de la contraprestación. En los juegos de apuestas y sorteos se impone una tasa del 30% y en las telecomunicaciones una tasa del 3%. Época de pago. Según el artículo número 5, el impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda el pago, excepto en el caso de importaciones de bienes, en el que se estará lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de esta ley, según se trate. Ejercicio práctico para el cálculo del IEPS. Para calcular el IEPS de un producto considerado comida chatarra, es necesario determinar si ésta se considera comida chatarra. Si tiene un contenido energético mayor o igual a 275 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, se aplicará una tasa del 8% al costo de venta, incluyendo IVA, si es que es objeto de gravamen de este impuesto también. Un ejemplo sería: unas Sabritas cumple con las características de un alimento chatarra, por lo tanto es objeto a gravar por IEPS. Si tiene un costo al público por 8 pesos, a este se le agregará una tasa del 8%, por lo tanto finalmente se vendría pagando un monto de 8.64 pesos. Este impuesto es para personas que enajenen automóviles nuevos, es decir, que adquieran un automóvil nuevo dependiendo de su precio. Estos tienen que ser autorizados por el comerciante, es decir, por la persona que venda el vehículo, y pues este impuesto se paga para tener un orden en las carreteras y para su composición, es decir, que las carreteras no estén dañadas, no tengan baches y estén en perfectas condiciones para los conductores. En los antecedentes de la Ley Impuesto sobre Automóviles Nuevos, esta fue aprobada por el Congreso de la Unión, entrando en vigor el 1 de enero de 1997, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. El impuesto con el paso de los años puede ir subiendo o puede bajar dependiendo del precio del vehículo que compre el consumidor o en este caso el enajenador. El impuesto sobre automóviles nuevos se compone en su ley vigente de 14 artículos. El primero habla del sujeto y objeto del impuesto. El número 2 del cálculo y base del impuesto. En el 3 en la determinación del impuesto. El 4 del cálculo del impuesto por ejercicios fiscales. El número 5 por la definición de conceptos. El número 6 el concepto de enajenación. El número 7 el concepto de importación. El número 8 en las operaciones exentas reformado. El número 9 momento en que se efectúa la enajenación. El 10 en automóviles importados. El 11 en no devoluciones ni compensación del impuesto. El 12 registros contables por entidad federativa. El número 13 clave vehicular en el comprobante de la enajenación. Y por último, el 14, que es la creación de un fondo de compensación del impuesto.
En los elementos esenciales de ISAN podemos encontrar como primer punto al sujeto, que son los que enajenan automóviles nuevos, que se refieren a las personas que adquieran un automóvil nuevo, o también va dirigido a los que importen en definitiva al país automóviles, es decir, personas distintas al fabricante, o también puede ser un ensamblador, un distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, siempre y cuando sea de manera legal. Esto se refiere a los automóviles que son traídos de otros países. Como segundo elemento tenemos el objeto. El objetivo es gravar la enajenación e importación de automóviles nuevos, y este se refiere a pagar el impuesto sobre un bien o una actividad. Como tercer elemento esencial tenemos a la base, que se refiere al precio de venta incluyendo el equipo opcional, ya que muchas veces hay vehículos con lujos y esos tienen que pagar de más debido al esfuerzo, es decir, se le cobra al consumidor por el fabricante, por el ensamblador, el distribuidor o comerciante autorizado en el ramo de vehículos, con respecto al primer sujeto que mencionábamos anteriormente. Con el segundo sujeto es un poco más diferente, ya que como se basa con respecto a la importación definitiva de automóviles, se califica de una manera distinta. Es decir, podemos ver que es el precio de venta más el impuesto general de importación y demás contribuciones. Como cuarto elemento esencial tenemos la tarifa o la tasa. Este se refiere a la cantidad que se tiene que pagar de impuesto. En el ISAN se califica de una manera diferente a los otros, debido a que algunos automóviles son más caros que otros. Entonces no sería justo que se pague como tal un solo impuesto. En este caso, entre más caro sea el vehículo, más pagas de impuestos. Como los vehículos cada año van subiendo o bajando de precio, cada año se modifica la tabla que podemos ver. Entonces el ISAN se calcula de una manera en la que podamos pagar como tal de manera justa el impuesto. Como último elemento esencial tenemos la época de pago. Los contribuyentes realizan pagos provisionales a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio. Este se refiere más que nada con respecto a la fecha en que compraron el vehículo, es decir, que si lo compraron a mitad del año, se paga de esta manera, es decir, cada 17 de cada mes. También tenemos el segundo punto, que también se paga mediante declaración, pero por cada 3 meses, es decir, siempre y cuando al cierre de cada ejercicio fiscal se dé la cantidad correspondiente, excepto en el caso de las importaciones, ya que se calcula y se paga de una manera diferente. Y tenemos los pagos provisionales que se deducen en el pago anual, es decir, que se junta todo al final para ver cuánto es lo que se tiene que pagar en definitivo. En el ejemplo práctico para ISAN, se deduce, como mencionábamos anteriormente, de la tabla de la tasa o tarifa que veíamos en los elementos esenciales. En 2021, para calcular la tasa es diferente, ya que cada año la tasa cambia para realizar un ejercicio correcto. En este año, para realizar un ejercicio correcto, debemos de utilizar la tabla correspondiente a este año. Es decir, que debemos de fijarnos en no utilizar la tabla de otro año, ya que muchos cometen ese error y entonces su impuesto como tal no es correcto, ya que usan la tasa del 2018, el 2019 o de otro año. En este ejercicio, supongamos que el automóvil cuesta 600,000. Como podemos observar en la base gravable, para determinarlo tenemos que determinar el impuesto por medio de estas operaciones. Como primer punto tomamos los datos de nuestra tabla. Primero se resta el límite inferior al precio del auto, en este caso es de 530,635.17, lo que da una diferencia de 69,364.83. Después a esta cantidad se le aplica la tasa correspondiente,
que en este caso es de 17.0%, es decir, que esa tasa se multiplica por el resultado anterior, el cual da un resultado de 11.792.02. Finalmente, se le suma la cuota fija, que esta también la podemos obtener en la tabla dando un resultado de 44.219.68, lo que corresponde al impuesto que se tiene que pagar. Y listo, eso es todo lo que se tiene que hacer para realizar un ejercicio correcto, para saber cuánto vamos a pagar de impuesto. Gracias por su atención prestada, y esto ha sido todo por el tema de los impuestos directos e indirectos, y espero que todo lo que se abordó en el tema haya sido entendible.